Las imágenes radiográficas que pueden estudiar el miembro superior se practican con estos son imágenes radiográficas que estudian regiones, ¿ya? Y la región que nosotros vamos a estudiar digamos, primero es la región del hombro. Esta región, la región del hombro, es una región que interviene algunas articulaciones, como ya hemos visto, ¿cierto? La imagen que nosotros tenemos que estudiarla es por medio de dos radiografías, que una es la radiografía anteroposterior del hombro y otra que es una radiografía axial o axilar, proyección axilar o proyección axial del hombro. No es conveniente, no nos aporta nada, nos confunde una radiografía lateral del hombro, porque el hombro del un lado se va a confundir con el hombro del otro lado y sobre todo va a imprimirse también las costillas y las vértebras que están entre el hombro y el otro. Por lo tanto, la radiografía lateral del hombro no es aconsejable pedir. ¿De acuerdo? Entonces, hablando específicamente de la radiografía anteroposterior del hombro, nosotros tenemos que ver e identificar algunas cosas. Por ejemplo, esta es la clavícula con su extremo interno formando la articulación externo-clavicular. Esta articulación externo-clavicular, después que continúa con el cuerpo de la clavícula, se transforma, ahí lo podemos ver a la clavícula, la forma que tiene, y va a terminar a nivel del extremo externo de la clavícula, formando la articulación acromioclavicular. Eso es lo que tiene mencionado su papá, ¿ya? Entonces, si que nosotros le tomaríamos una radiografía al papá de Granati, veremos que la clavícula está arriba. O sea, la oreja anterior, hasta ahí termina la oreja posterior es la oreja anterior, entonces, es la clavícula, y la oreja posterior es la articulación acromioclavicular. Tenemos también que ver esta parte de aquí, que es la implantación de la espina del omóplato, y después lo que se continúa de la espina, que es el acromio, que es toda esta porción de aquí. ¿Ya? Tenemos que ver también la apófisis coracoide, que está aquí. Es el ojo del conejo. ¿Ya? La cavidad glenoidea, la cavidad glenoidea de la escápula, ¿de acuerdo? La cabeza del húmero, las tuberosidades mayor o menor, el cuello del húmero y la parte de la diapsis del húmero. Entonces, esos son los elementos que nosotros tenemos que considerar a nivel de la radiografía anteroposterior del hombro. Le repito, es la clavícula con la articulación externo-clavicular. Después tenemos la articulación acromioclavicular. Después la implantación de la espina. Y la continuación de esta que está representada por el acromio. ¿Ya? Tenemos que ver también la apófisis coracoides, la escápula, la cavidad glenoidea, la cabeza del húmero, las tuberosidades, el cuello del húmero y la diapsis. Estos son los elementos que nosotros tenemos que ver y considerar en el análisis de una imagen radiográfica del hombro. Pero como el hombro no puede ser estudiado de una manera lateral, nosotros tenemos que hacer una maniobra que significa separar el brazo y el rayo que radiografía axial, obteniéndose esta imagen radiográfica. Esta es una radiografía axial del hombro. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar aquí la apófisis coracoide, ¿sí? Vamos a encontrar la cavidad glenoidea de la escápula, vamos a encontrar la espina acá, y después el acromio. A ese nivel, la articulación que está aquí entre la clavícula y el acromio, ¿sí? La cabeza del húmero, las tuberosidades, la tuberosidad menor, la tuberosidad mayor, el cuello y parte de la diapsis. Aquí es lo que nosotros podemos darnos cuenta
de la diferente forma o de la diferente superficie de contacto que hay entre la cavidad glenoide de la escápula y la cabeza del húmero. Es por eso que yo les decía que este segmento y este segmento son casi dos superficies planas rozando la una con la otra. ¿Por qué es lo que se aumenta la cavidad articular? Por la presencia a este nivel, o sea, a todo alrededor de la cavidad glenoide del rodete glenoide, en donde aumenta la superficie de contacto y además también aumenta la profundidad de la relación de esta articulación. Eso es lo que nosotros podemos ver en una radiografía anteroposterior axial del hombre. Como les digo, no hace falta, no es necesario, no nos ayuda, porque la radiografía lateral, justamente porque pues se superpone mucho. Esta es la radiografía anteroposterior del codo. En la radiografía anteroposterior del codo, nosotros tenemos que ver lo siguiente. Tenemos que ver la epitrofia o el epicóndilo medial. Tenemos que ver el epicóndilo lateral. Tenemos que ver la cavidad olecraniana, donde se deposita en la extensión el olecrano. Tenemos que ver esta porción de aquí, que es el capítulo, o llamado también cóndilo humeral. La cabeza del radio con su superficie articular para la articulación con el cóndilo humeral. Y de aquí tenemos que ver también parte de la tróclea. Esta tróclea que se articula con la escotadura troqueal o cavidad sigmoide mayor del cúbito. Tenemos que ver también el cuello tanto del radio como del cúbito, la tuberosidad bicipital a nivel del radio y la articulación entre el radio y el cúbito, formando la articulación radio-cubital proximal. Pero el codo también puede ser estudiado de otra manera, una manera, digamos, de una radiografía lateral del codo. Y en la radiografía lateral del codo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Vemos el extremo inferior del húmero, vemos el olecrano, la escotadura troqueal, la apófisis coronoide del cúbito, la cabeza del radio, del cuello del radio, la parte de la tuberosidad bicipital y después también parte de la diástasis del radio. Estos son los elementos que nosotros podemos observar en la radiografía lateral del codo. Bien, si tienen alguna pregunta, por favor. Y bajamos y nos encontramos con los huesos del antebrazo. En los huesos del antebrazo, ¿qué vamos a ver? Vamos a estudiarle a los dos huesos del antebrazo las dos proyecciones básicas, una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral. Tanto en la radiografía anteroposterior como en la radiografía lateral, nos vamos a dar cuenta que los huesos del antebrazo no son huesos totalmente rectos, sino que son curvos en el un sentido y en el otro sentido. ¿Y qué vamos a ver acá? Vamos a ver la tróclea humeral, vamos a ver obviamente parte de la escotadura troqueal, la cabeza del radio, la tuberosidad bicipital a este nivel y la diástasis de los dos huesos del antebrazo, del espacio que queda entre los dos huesos del antebrazo ocupado por la membrana interósea. Después tenemos la superficie articular del radio, la superficie articular del cúbito, la apófisis estiloide del cúbito, la apófisis estiloide del radio y parte de los huesos de la muñeca y de la mano. Bien es cierto, la muñeca y la mano asoman en esta proyección, pero no son radiografías de la muñeca y de la mano, sino son radiografías, en este caso radiografías anteroposterior del antebrazo. Y el antebrazo también puede ser estudiado en dos proyecciones. Que los dos huesos del antebrazo no son huesos rectilíneos, no son huesos rectos, sino que también en ese sentido tienen una desviación. Y tenemos acá la cabeza del radio, la tuberosidad bicipital, el cuello del radio, la diáfisis del radio, el cúbito, la apófisis coronoide,
la articulación de parte de la articulación del codo y el dominio no. Y el antebrazo y la diapsis, toda la diapsis del cúbito y del radio. Parte de la articulación de la muñeca que no forma parte de este estudio, por lo tanto, nosotros no le tomamos en cuenta ahorita. Y después nos vamos a la muñeca. Las radiografías que toman y que estudian la muñeca sí se las puede, o la radiografía de la muñeca sí se la puede ver en dos posiciones, una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral de la muñeca. En la radiografía anteroposterior de la muñeca vamos a ver qué tiene, la superficie articular del radio, la apófisis sectores del radio, la superficie articular del cúbito, la apófisis sectores del cúbito, la primera fila del carpo formada por quién. El escafoides, el semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchos. Además, también podemos ver las diversas articulaciones que se dan entre los diversos huesos del carpo, que son articulaciones artrorias o articulaciones planas que solamente permiten ejercicios de deslizamiento. ¿Qué es lo que se mueve a nivel de la muñeca? Se mueve la articulación radiocarpiana. No se mueve tanto la articulación de los huesos del carpo como tal. Tenemos que ver aquí también la articulación en silla de montar, que es esta, la articulación carpo-metacarpiana, y las articulaciones que se dan con los metacarpianos y la segunda fila del carpo. Eso es lo que apreciamos en una radiografía anteroposterior de la muñeca. Y en una radiografía lateral encontramos también parte de lo que estábamos estudiando, la superficie articular, el semilunar, que tiene esta forma, y todo este hueso de aquí, que es el escafoide. Además también las articulaciones de los metacarpianos que se funden con las otras articulaciones de la muñeca. Por eso solamente vamos a estudiar esa parte. Bien, y después tenemos que ver una radiografía de la mano. En la radiografía de la mano vemos también parte de la muñeca, pero también vemos sobre todo los dedos. Los dedos, las articulaciones metacarpo-falángicas, las características de cada uno de estos metacarpianos. El primero es el más grueso, el segundo y el tercero son los más grandes, y el cuarto y el quinto son los más pequeños. El quinto, que es el más delgado, y es a este nivel en donde, si nosotros tomamos una radiografía a una persona que después de una pelea se queja del dolor del quinto dedo y no se le ve el nudillo, lo más probable es que esté rota el cuello del metacarpiano, y por eso esa cabeza se ha bajado cuando el nudillo normal se debe ver a ese nivel. Acá, estos son los que están situados en la cara anterior de la articulación metacarpo-falángica del dedo pulgar y en la articulación metatarso-falángica del dedo gordo del pie. Bien. Vemos también las falanges, falange proximal, la falange media y la falange distal. Y todas estas características. ¿Tienen alguna pregunta? No. ¿Todo está entendido? Sí.